Bien, pues empezamos. Hoy el tema de la charla que dio Rada en aquel seminario en Holanda se titula La naturaleza del cambio. Y vamos a ver un poco las ideas de lo que dijo el día anterior en la charla que dio, que era sobre el trabajo de la sociedad y de la sociedad teosófica y el cambio fundamental en el hombre y en la sociedad. Este era el título. Y un poco las ideas de lo que se dijo era que somos un reflejo de la humanidad y que la humanidad es lo que nosotros somos. O sea, aquella idea también de Krishnamurti de que somos el mundo, ¿no? Y el mundo está en nosotros, ¿no? También decía, los desafíos externos son de nuestra creación porque nos dividimos en naciones, en grupos, categorías de diferentes clases y nos identificamos solo con un grupo. Estamos convencidos de que los problemas no son creación nuestra, que el resto del mundo ha creado las dificultades, ¿vale? Nosotros nunca tenemos la culpa. También decía, no debemos convertirnos en un grupo de personas que solo están interesadas en cambiar estructuras, sistemas y métodos. Aunque dicen, no estoy diciendo que no deberíamos tomar parte en la consecución de los cambios externos. O sea, está bien colaborar en estos cambios externos, en intentar mejorar, pero este no es el objetivo, no se trata de cambiar estas estructuras, estos sistemas, de hacer pequeños parches para mejorar. El cambio debe ser un cambio más profundo, ¿no? Sin embargo, el interés en cambiar estructuras, sistemas y métodos, o estar colaborando en un partido político, en una ONG, etcétera, no puede ser el trabajo fundamental de la sociedad, la base de sus actividades, no puede ser el punto central de su misma existencia. El cambio realmente trascendental en la historia de la humanidad solo ocurrirá cuando haya un cambio revolucionario en el ser humano. Y decía, creo que el trabajo de la sociedad teosófica es apuntar hacia el desafío interno, porque es mucho más importante verlo y abordarlo que seguir ocupándonos de lo que está afuera. O sea, lo realmente importante es este desafío interno, es conocernos a nosotros mismos, saber lo que somos. Y hoy, pues lo que vamos a hacer es hablar sobre la naturaleza del cambio. ¿Qué cambio tiene que producirse y por qué, ¿no? Y entonces empieza diciendo, tal como hemos dicho, hay un desafío sin precedentes ante toda la humanidad, no solo ante una raza en particular o ante un grupo de pueblos. La guerra, la carrera armamentista, la polución, la pobreza, el problema de aumento de población, todo esto y tal vez otras cosas también amenazan a la humanidad. La mayoría de la gente no se da cuenta de que todos estos desafíos externos reflejan lo que se encierra en el interior de la mente humana, en vuestra mente, en mi mente, la mente de todo el mundo. El odio que se manifiesta en la guerra es un reflejo de la animosidad y la suspicacia que hay en todas nuestras mentes. La pobreza refleja nuestra incapacidad para sentirse uno con los demás, para compartir. La polución nace de la codicia de poseer más y más cada vez, sin parar. Lo que está dentro y lo que está fuera no es diferente. O sea, veis que, repito, ¿no? Porque me parece una frase estupenda, ¿no? El odio que se manifiesta en la guerra es un reflejo de la animosidad y la suspicacia que hay en todos nosotros. La pobreza que existe en el mundo muestra nuestra incapacidad para sentirnos uno con todos los demás, para compartir. O sea, hay mucha riqueza por un lado, unos pocos, y pobreza en los muchos, ¿no? La polución, ¿por qué? Nace de la codicia de querer poseer más y más cada vez. O sea, en definitiva, los problemas que vemos, lo que está fuera, es un reflejo de lo que está dentro de nosotros. Incluso cuando aceptamos esto mentalmente,
no realizamos realmente ningún esfuerzo para ver la relación, para ver que la raíz de todos los problemas está en la condición psicológica de la humanidad. Por el hecho de no ver esto, tratamos constantemente de hacer chapuzas con lo externo. Lo que imaginamos que son grandes planes para cambiar el mundo no significan nada más que un pequeño parte superficial, temporal, inadecuado. Y esto es lo que vemos está ocurriendo siempre. En la política está ocurriendo continuamente esto. Siempre están haciendo planes, cambiando leyes, modificando esto, modificando lo otro. Y a veces nos gusta lo que se hace, otras veces no nos gusta, pero en definitiva lo que se está haciendo es poner parches precisamente porque no se ve el problema realmente que hay, ¿no? Y así pues, el problema del mundo no puede separarse de la condición de los individuos que lo componen, cuyas mentes no son capaces de mirar las cosas como un todo. Tal como ya hemos dicho, los acuciantes problemas que existen actualmente son problemas de toda la humanidad, no de una parte del mundo, no de un pueblo o de una nación. Las soluciones también tienen que ser soluciones que abarquen el conjunto, que no se miren desde un punto de vista ventajoso para una parte de la humanidad. Y también esto es lo que estamos viendo, ¿no? Que en la política, en la Unión Europea, aquí en las comunidades de nuestro país, están compitiendo las unas con las otras. Siempre está cada una mirando a ver qué ventaja saca, sin importarle que a la otra, al de al lado, le esté perjudicando, ¿no? La mente que está acostumbrada a dividir y a separarse de todo siempre mira desde un ángulo particular, pero la mente fragmentada no puede encontrar la solución verdadera y permanente a los problemas, especialmente hoy en día en que todos los pueblos y todas las naciones del mundo están interrelacionadas. Todos estamos interrelacionados. De modo que es importante liberar a la mente de su trágica tendencia a considerarlo todo fragmentariamente. Nuestra visión tiene que ser una visión de conjunto, amplia, que lo abarque todo, ¿no? También dijimos que si el hombre no puede descubrir más sobre sí mismo y comprenderse tal como es, y también lo que será, su propio potencial ilimitado, maravilloso, no puede saber lo que es bueno para él. Repito, el hombre no puede descubrir más sobre sí mismo y comprenderse tal como es y también lo que será. O sea, que si el hombre no puede descubrir más sobre sí mismo, no puede saber lo que realmente es, lo que será, su potencial, no puede saber lo que es bueno para él. Y esto me lleva al templo de Delfos. Dice, te advierto, oh tú, quien quiera que fueses, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Clarisa. Bueno, quería sugerirte si este es un buen momento por si alguien quiere hacer comentarios al respecto. Sí, por favor, no os importe levantar la mano para preguntar o para aportar cualquier idea. O sea, vemos que lo que está diciendo Rada, en definitiva, es esto que ya decían los antiguos: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Digamos que el trabajo más importante que tenemos que hacer como miembros de la sociedad teosófica es este trabajo de profundizar en nosotros, de conocernos, ¿no? Y para eso, todas las enseñanzas de la sociedad teosófica lo que están tratando de explicarnos es precisamente esto, lo que somos realmente, ¿no? Cuando sepamos lo que somos, entonces podremos saber lo que es bueno para nosotros y evidentemente para la humanidad, ¿no?
para el universo, ¿no? Para todo. Así pues, el No, hombre... perdón, no veo que haya ninguna mano, pero yo sugeriría una pregunta en Venga, relación con lo que has estado presentando hasta aquí y esta última diapositiva sobre el templo de Delfos. Se me ocurre que podríamos preguntarnos, si ahora echamos una mirada al mundo, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es la causa de que el mundo esté como está? Porque aquí tú has presentado las palabras de la señora Rada, que lo definen muy bien, pero si miramos nosotros, ¿a qué adjudicamos la causa de que el mundo esté como está? Normalmente vemos los efectos, pero no vamos a la causa primera, como se nos sugiere tantas veces en la literatura teosófica. Si queréis obtener soluciones tenéis que ir a la causa. Si solamente os quedáis en los efectos, nunca podréis encontrar las soluciones. Manos, manos, por favor. No se me atropellen en levantar las manos. Sara, venga, venga. Once. Sara, luego Monse. Sí, bueno, está muy bien explicado en lo que ha dicho Rada. Cuando habla de la pobreza, dice que no compartimos, somos egoístas. Luego, el egoísmo es una de las razones. Cuando habla de la polución, dice que es por codicia, codicia de ganar más, de tener más, de ser más que el otro. En el fondo, lo que hay es una falta de conocimiento de esa unidad con los demás, de esa interconexión, de lo que realmente somos. Luego es por codicia, por egoísmo y también por ignorancia. Es lo que yo veo más de lo que se ha dicho. Así es, Sara, sí, gracias. Monse, abre tu micro primero. No, yo solo quería decir que tengamos en cuenta que has dicho que estamos fragmentados, y el hecho de que estamos fragmentados, pues no llegamos a la unidad. Yo creo que en el momento en que nos vayamos conociendo, vayamos entrando en nosotros mismos y vayamos reconociendo esta unidad, quizá en un día, seguramente, dejaremos de estar fragmentados. Pero ahora el problema es la fragmentación. El problema siempre es este, el verlo todo separado. Exacto. Y no es ni más ni menos que cuando decía Sara, el egoísmo, la codicia y la ignorancia no son tres cosas separadas, es la misma, es la ignorancia. La ignorancia es precisamente la que hace que nos comportemos como estamos. Sí. Y bueno, ahí vamos poquito a poco intentando aprender. Tere. Teresa, abre tu... Ah, sí, ya está, abierto el micro. A ver, yo tengo ahora mismo una confusión. Has estado hablando que no miremos hacia afuera, que lo que tenemos que mirar es hacia adentro. A mí me confunde un poco en el sentido que es verdad que no hay que mirar hacia afuera mientras tú no sepas qué eres en la vida y para qué estás en la vida, ¿verdad? Pero es importantísimo mirar hacia afuera, concretando. La pobreza que hay en el mundo nos debería llevar a formar parte para trabajar con la compasión, no con nuestra personalidad, para que luego no tengan que agradecer. Ese es el trabajo que yo creo que tiene que hacer un estudiante de teosofía, porque si yo me quedo con toda la enseñanza dentro de mí, para nada me sirve. Tendré que compartirla. ¿Cómo? Pues como me vaya surgiendo, dependiendo no de mi personalidad, sino de cómo sea la evolución de mi alma. Pero todos tenemos un poquitín, aunque sea muy poquito evolucionado, lo tenemos. Eso es lo que he sacado en lo que tú has estado hablando.
No me sé explicar de otra manera, lo siento. Sí, bueno, Tere, yo creo que no se ha dicho que no miremos fuera. Muy bien. Que el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo interno de conocernos a nosotros mismos, pero significa que lo que vemos fuera y no nos gusta es porque realmente es un reflejo de lo que somos. O sea, somos egoístas, somos avariciosos, somos envidiosos, ignorantes, etcétera, y eso tenemos que verlo en nosotros mismos y saber que es un reflejo lo que está fuera de lo que está dentro. ¿Y cómo se cambia lo de fuera? Evidentemente con la compasión, con una ONG ayudando, etcétera, etcétera. Pero esos son ayudas que van a mejorar momentáneamente a aquel que estamos ayudando, pero que no va a cambiar el mundo. El mundo cambiará cuando realmente haya ese cambio interno en que dejemos el egoísmo, dejemos la avaricia, dejemos, etcétera, etcétera. Tengamos esa sabiduría, que sepamos que somos uno con todo lo demás. A partir de ahí es cuando el mundo realmente cambiará y sobrará las ONGs y sobrará todo esto, ¿no? O sea, no Gracias, significa Ramón. que no miremos afuera. Hay que mirar afuera, pero hay que saber que lo de fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Totalmente, gracias, Ramón. Clarisa, ¿quieres decir algo? Se me ha ido, ya saldrá. Bueno, estábamos diciendo que si no sabemos realmente lo que somos, no podemos saber lo que es bueno para nosotros. ¿Ok? Así pues, el hombre trabaja constantemente para lo que él cree que es bueno, pero en realidad crea sufrimiento. La teosofía y la sociedad teosófica deben y pueden ofrecer la dirección y la pauta por lo que a esto respecta. Más tarde trataremos de los objetivos y del trabajo de la sociedad. Esto será otro día. Hoy no se va a tratar esto. Hoy vamos a considerar la naturaleza del cambio fundamental. Y dice Rada, se han suscitado preguntas sobre lo que es fundamental. O sea, ellos estaban reunidos en un seminario en Holanda y cuando se habló del cambio fundamental se dijo, ¿qué es lo fundamental? ¿No? Dice, ¿hay algo fundamental? ¿Existe una diferencia entre lo básico y lo subsidiario? O sea, entre lo que es fundamental y lo que no lo es. Podemos decir que un cambio fundamental es el que resuelve los muy distintos problemas de un solo golpe, por así decirlo. Es como arrancar una mala hierba. Si cortas las hojas de la mala hierba, estas pueden volver a brotar. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Parches sobre parches, pero el problema de raíz, de fondo, sigue existiendo, ¿no? En la mitología hindú existe el demonio o antidios llamado Ravana, que tiene 10 cabezas. He cogido una imagen de internet, más o menos este es el dios Ravana. Dice, durante muchos siglos fue imbatible porque cuando se le cortaban una o dos cabezas, éstas volvían a crecer. Finalmente, la encarnación divina, Rama fue, digamos, el antecesor de Krishna. Fue un avatar. En Rama cortó todas las cabezas de un solo tajo y terminó con el mal. Y esto es lo que deberíamos hacer, cortar de raíz todo lo que no vale, ¿no? Semejante a cortar todas las cabezas de la hidra. Sí, pero bueno, aquí no se trata de cortar cabezas, ¿eh? Se trata de Es el solucionar los símbolo, pero problemas. es que es el símbolo de cortar Sí, sí, la cabeza del mal. sí, sí, sí. Dice, en nuestra vida personal, lo mismo que en la comunidad que nos rodea, nos encontramos con continuos problemas. Hay países con poco sentido del orden. La gente arroja desperdicios por todas partes. Este es, desde luego, un problema subsidiario, porque puede que quitéis de en medio los desperdicios y que al día siguiente hayan aparecido otros. Evidentemente, el problema básico es la mentalidad. Si la gente se diera cuenta de que lo que está haciendo es desagradable, tanto para ellos mismos como para los demás, si vieran que si cada uno se comporta exactamente como lo está haciendo, nada mejorará, en otras palabras, si su actitud cambiara,
la situación externa cambiaría. He puesto más o menos esta imagen que nos encontramos por cualquier sitio, ¿no? O sea, si realmente cambia nuestra mentalidad, esto no ocurriría. Pero claro, esto tiene que ser el cambio interno. No vale que pongamos muchos barrenderos en la calle. Lo limpiarán y al día siguiente volverá a estar sucia y habrá que volver a barrer, ¿no? Así llegamos entonces a algo un poco más fundamental que la simple desaparición de los desperdicios. Si vamos todavía más allá, descubriremos que esta actitud es esencialmente egocéntrica y que el egocentrismo puede expresarse de muchas otras maneras, además de arrojar desperdicios. Si se aborda ese egocentrismo, no solo este problema, el de los desperdicios, sino que muchos otros problemas también se resolverán. De modo que la causa fundamental, el origen de los problemas, debe identificarse y resolverse. Solo esto produce un cambio fundamental, con una relación y un modo de vida totalmente distintos. Ya hemos escuchado algunas palabras sobre la causa fundamental de los problemas de la humanidad. En una de las cartas de los maestros, la carta número 10, se decía: no debe culparse a la naturaleza ni a ninguna deidad imaginaria, sino a la naturaleza humana envilecida por el egoísmo. El egoísmo es la causa de todas las dificultades de la humanidad, que en definitiva no es otra cosa más que ignorancia, ¿no? Por lo tanto, el cambio fundamental es pasar del egoísmo, que es también egocentrismo, preocupación por uno mismo, etc., a un estado de comprensión, de armonía y de unidad, donde se descubre que el bienestar de los demás es tanto o más importante que el de uno mismo. Imaginaros esta frase que es cierta, ¿no? Pero lo lejos que quizás que estamos todos nosotros de descubrir, bueno, quizás lo sabemos, ¿no? Pero lo hacemos, que el bienestar de los demás sea tanto o más importante que el nuestro. Recordad que podéis levantar la mano cuando queráis, ¿no? Para preguntar, para aportar alguna idea. ¿Vale? Yo, Ramón, la he levantado, lo que pasa es que no sé, no me veis. No, pero no te veo, Loli. Tienes que levantarla abajo que Es pone que aquello de... ha aparecido la de aplauso ahora, pero No, bueno. Bueno, la otra no me ha aparecido. No, Bueno, yo quiero decir que cuando yo leí esto, yo cuando me leí la lección apunté dos frases, ¿no? La primera parte era que, a ver, que toda la energía buena y mala que hay en el mundo es que está dentro de nosotros también, ¿no? Por eso esas frases que salen tanto en internet y que son ciertas, dice, cambia tú y cambiará el mundo. Claro. Vale, eso me lo apunté. Y después también, después de leer, en esto que hablas, yo puse que, o sea, en realidad no nos creemos que nos podemos salvar a nosotros mismos, pero la realidad es que para salvarnos a nosotros vamos todos en el mismo paquete, tenemos que salvarnos conjuntamente, ¿no? Esta idea de conjunto ayuda, o por lo menos a mí, a ver eso, ¿no? Que no podemos solamente mirar y creer que somos distintos del resto, ¿no? O sea, que la salvación está, para salvarnos tenemos que salvarnos todos, ahí no hay equipo, ¿no? O sea, porque lo otro son, como decíais, parches, ¿no? Hacemos una cosa y provocamos sufrimiento en otra. No sé, son dos cosas que yo me apunté y que las tengo de cuando he leído esto. Sí, Loli, así es. Y alguna idea parecida a lo que estás comentando, vamos a ver luego de lo que decía Rada, ¿vale? O sea, uno descubre cuando deja este egocentrismo o no este egoísmo, descubre o hemos de descubrir que el bienestar de los demás es tanto o más importante que el de nosotros, ¿no? Puede que algunos ya lo sepan en teoría, nosotros, por ejemplo, lo sabemos en teoría, ¿no? Aunque millones de personas ni siquiera lo aceptarán como una proposición teórica válida. O sea, también es cierto, nosotros lo sabemos, pero lo sabemos
mentalmente, teóricamente, que deberíamos comportarnos de esta manera, pero bueno, nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Pero sí es cierto todavía que hay muchísima gente que esta idea de que el bienestar de los demás es tanto más importante que el de uno mismo, esta idea no es compartida por la mayoría de la población. ¿Okay? Bueno, poco a poco se irá dando cuenta la gente de que a través del sufrimiento, lamentablemente, nos iremos dando cuenta de que el bienestar del otro es el bienestar de mí también. Parte de nuestro trabajo como miembros de la sociedad es utilizar toda clase de razonamientos, literatura, filosofía, métodos devocionales, debates, el ejemplo de nuestra vida, yo creo que es fundamental y muy importante, en definitiva todo, para demostrar la validez de este hecho, de que el bienestar de los demás es tanto o más importante que el de uno mismo. Cuando la condición interna cambie desde un egocentrismo a una realización de unidad, el mundo cambiará. Me gustaría, dice Radha, volver a citar una breve frase de las cartas de los Mahatmas. Dice, la expresión fraternidad universal no es una frase hueca, es la única base segura de la moralidad universal. Y esto está en la carta número 4 que acaba de esta manera. Dice, si esto de la fraternidad universal se tratase de un sueño, al menos este sería un sueño noble para la humanidad. Y esta es la aspiración del verdadero adepto. Esto es lo que dice en esta carta que habla de la fraternidad, ¿no? La fraternidad universal no es una frase hueca, es la única base segura de la moralidad universal. Examinemos un poco lo que queremos decir por egoísmo. Seguramente porque muchos de nosotros nos pensamos que o no somos egoístas o que tenemos muy poco egoísmo, ¿no? Clarisa. Sí, es que cuando aparece el asunto de la fraternidad universal, es un tema que aparece en muchos textos, del que se habla con cierta frecuencia, pero que muchas personas confunden la fraternidad con esa especie de sentido, sentimiento de hermanos, de que somos muy amigos, pero de unos sí, de los otros no. Y entonces me parece que mayormente no se ha comprendido el significado de lo que es la verdadera fraternidad universal. Que lo tendríamos que buscar en esa realización de ese estado de conciencia de unidad con todo, porque solo a través de ese estado de conciencia de unidad con todo será que realmente seamos fraternos y no amiguitos, que también podemos ser amigos, pero la mayor parte de las veces es que somos amigos pero muy poco fraternos. En fin, Gracias, esas ideas que surgen, ¿no? Sí. Bueno, vamos a examinar lo que queremos decir. ¿Quién ha dicho algo? Perdón. No, iba a decir que a veces se confunde con el buenismo. También, sí. 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 Venga, vamos a ver qué queremos decir por egoísmo. Dice, por el hecho de que no somos personas agresivamente egoístas, tendemos a sentirnos absolutamente satisfechos con nosotros mismos. Vemos que las personas que son descaradamente ambiciosas, crueles, etc., dan rienda suelta a la destrucción en el mundo y los consideramos culpables. ¿Okay? Nosotros no somos tan así, ¿no? Nosotros en general somos gente buena, solo en general, y así no consideramos el egoísmo como un problema, tal vez ni siquiera como un mal en nuestro interior. Yo creo que está retratándonos un poco, ¿eh? Sí. Pero tratemos de ver el egoísmo interior sin sentirnos culpables, ¿vale? La culpa no es necesaria. Dice, todos nosotros somos egoístas,
Todos nosotros somos egoístas. Ninguno de nosotros queda excluido. Todos nosotros somos egoístas. Nadie queda excluido. El egocentrismo puede ser muy sutil. Hemos de llegar a ser conscientes de que incluso en la relación con las personas más allegadas, familia, hijos, padres, un amigo por quien sentimos afecto, existe todavía una barrera. Disculpad. Esa persona, el padre, el hijo, el amigo, es siempre el otro. Y yo soy yo. Esto también es egocentrismo, también es egoísmo. El cuerpo de la otra persona, desde luego, es diferente, pero ¿por qué la mente necesita considerarlo todo como lo otro? Seres humanos, animales, árboles e incluso la tierra. Las relaciones humanas son de lo más complicado. Las plantas no están en contra nuestra. Ni siquiera los pobres animales pueden realmente estar contra nosotros. No tienen opción. Pero los seres humanos la tenemos. No podemos aniquilar a los animales ni a las plantas como lo hacemos, a menos que nos declaremos en guerra. ¿Cuál es nuestra actitud interna con relación a las comodidades? A menudo, la vida es como el juego musical de las sillas, con pocos lugares vacíos y muchos que quieren sentarse. ¿Pienso que el asiento debe ser mío? ¿Corro más que los otros? ¿Corro un poco más a prisa para llegar antes que otro? El egocentrismo se manifiesta en multitud de pequeñas cosas si uno vigila. Cuando somos indiferentes y no sentimos piedad por las condiciones del mundo, eso también es egoísmo. El Buda aconsejó que teníamos que ser conscientes del dolor como la primera verdad. Recordar que las 4 nobles verdades, la primera es la vida es sufrimiento, ¿no? Se refería a ese sentimiento de compasión desde lo interno, a una liberación del propio egocentrismo. No nos sintamos satisfechos con demasiada facilidad. No pensemos que hay gente buena en este mundo. Desde luego, dice, hay una gran cantidad de gente buena, incluso en este ingrato mundo. Pero ser bueno es distinto a estar libre de egocentrismo, de preocupación por uno mismo, del yo en todas sus diferentes manifestaciones. Y nosotros, que somos personas buenas, ¿os habéis puesto a pensar hasta qué punto seríamos capaces de hacer barbaridades? Seguramente tenemos unas condiciones ambientales, una situación económica, una situación familiar, etcétera, que nos permiten ser buenos, ¿ok? Pero si esas condiciones fallaran y tuviéramos problemas económicos, no tuviéramos sitio donde dormir, tuviéramos que andar buscando comida, alimento, ¿de qué seríamos capaces? ¿Vale? Entonces, esta es algo que tendríamos que ir pensando, porque a veces juzgamos demasiado pronto a ciertas personas, ¿no? Y bueno, nosotros en principio, yo a veces pienso que debemos dar gracias por tener las condiciones que tenemos y poder ser buenos, ¿no? Gabriel, hola Colombia. Ramón, muchas gracias. Respecto a esto, me acuerdo de leyendo a Juan Viñas, escuchando una conferencia de Juan Viñas, me acuerdo que él decía... Qué grande, Juan Viñas. Que en el ser humano existía tanto lo divino como existía el animal. Entonces decía, cuando el ser humano se deja llevar por los instintos y por las emociones, aparece el animal.
pero también cuando se dedica a lo divino, a la meditación, la oración, aparece lo humano. Entonces yo digo que hay que tomar conciencia para ir alejándonos de lo animal, para ir entrando en lo divino. Sí, sí, así es, Gabriel. En nosotros está todo, lo bueno y lo malo. Somos el ángel y el diablo. Solamente se trata de que en nuestro proceso evolutivo ciertas cosas las vamos dejando y aquello ya nunca más podremos decir, pues eso ya no lo haré. Ya podemos decir, eso no lo haré. En este momento estamos en un momento donde no sé hasta qué punto podemos decir, esto yo no lo haría, no lo sé. En nosotros está todo, lo bueno y lo malo. Y lo que tenemos que hacer es eso malo, irlo dejando de lado poco a poco y cada vez manifestar más la parte, como decía Juan Viña, la parte divina, ¿no?, de nosotros. Bien, vamos a seguir. Decíamos al final aquí, pero ser bueno es distinto a estar libre de egocentrismo, de preocupación por uno mismo, del yo en todas sus diferentes manifestaciones. Y demos gracias porque las condiciones que tenemos nos permiten ser medio buenos, ¿no? El cambio fundamental tiene que ver con la erradicación total del yo, no necesariamente en un día. Esto significa realmente aspirar al nirvana, porque el nirvana es poner fin al yo egoísta. Minimizamos palabras como humanidad, fraternidad, armonía, compasión. Estas palabras tienen un significado revolucionario, profundo, si las comprendemos correctamente. Significa ver la naturaleza interna de todo lo que existe, ver que en la naturaleza todo tiene un propósito, un valor y un significado en sí, no el que nosotros le atribuimos. La mayoría de nosotros tiende inconscientemente a que los valores existan según nuestros prejuicios, deseos y conceptos. La persona a la que damos valor es alguien que, de alguna manera, nos gusta físicamente, psicológicamente o de cualquier otro modo. Pero por lo que respecta a otros, puede que a uno no le disgusten ni esté en contra de ellos, pero puede que no sintamos un profundo respeto, un sentido del valor indeleble que tienen. Y esto, si lo lleváramos un poco más allá, no solamente a las personas, sino a los animales, a las plantas, a todo. Todo está en proceso evolutivo, todo es, digamos, divino, ¿no? Todo es una mónada que está en proceso evolutivo. La fraternidad es algo distinto de lo que generalmente pensamos que es. Como decía Clarisa, no es que nos sintamos hermanos o muy amiguitos, ¿no? La fraternidad es otra cosa. Implica aprender a ver que en todas partes la vida única y unitaria es maravillosa, más allá de nuestra imaginación sutil, profunda, sagrada. Maravillosa, sutil, profunda, sagrada. Donde quiera que está, y no hay un lugar donde no se encuentre, recordar aquel principio omnipresente, quiere decir que está inmanente en todo, hasta en la piedra está inmanente. Dice, donde quiera que está esa vida única y unitaria, y no hay lugar donde no se encuentre, hay algo que tiene que ser respetado, estudiado, algo con lo que nos hemos de sentir en armonía, porque esa armonía es realmente el único camino para el verdadero conocimiento. Todo. Así pues, el cambio fundamental del que estamos hablando es el paso del egoísmo a la unidad. El egoísmo, tanto que sea positivo como negativo, aun cuando parezca no ser más que indiferencia o pereza, debe terminar definitivamente. Este cambio hacia la realización de la unidad es revolucionario, fundamental. Si se erradicase el egoísmo,
uno nunca sentiría cólera ni amargura, ni se metería en fricciones. Nuestra vida sería una vida de profundo respeto hacia lo demás. Cambiaría todo tanto, incluso nuestras relaciones. Uno no intentaría imponerles lo que cree que está bien. Respetaríamos su propio camino particular de desarrollo. No responderíamos desagradablemente cuando algo no nos conviene o no nos gusta. Todo esto son expresiones de egocentrismo. Toda forma de inmoralidad, codicia, ira, corrupción, engaño en todas las pequeñas formas en las que se practica, terminaría. ¿Qué cambio tan grande sería este, no? También sería un cambio desde la confusión y el desasosiego hacia la paz profunda y la armonía, porque el origen de la agitación, la destructividad y el conflicto, una parte de la mente deseando una cosa y otra parte algo distinto, está en los deseos personales del yo, del yoyito, no del yo con mayúsculas, ¿no? Si decimos que el cambio fundamental estriba en pasar del desear al no desear, quizás alguien pregunte, ¿cómo es posible no desear? Si empezamos a pensar de esa manera, tal vez no cambiemos nunca. Hemos de darnos cuenta de que todo deseo está condenado a desembocar en frustración, porque todo lo que se necesita y más está dentro de nosotros. Esto a mí durante mucho tiempo me ha parecido raro, ¿no? Prescindir de todos los deseos. Pero finalmente uno va descubriendo que realmente los deseos uno los va satisfaciendo y vuelve otra vez a empezar, y vuelve a empezar. Y algunos deseos incluso acaban generando sufrimiento, ¿no? Pero no confundamos quizás el deseo con lo que se puede llamar aspiración, ¿no? Por ejemplo, nosotros aspiramos a convertirnos en mejor personas, ¿no? Ir cambiando cada día. Más que un deseo, yo diría que es una aspiración, ¿no? Recordad, si queréis preguntar o argumentar algo o aportar alguna idea, sois libres de hacerlo, ¿sí? Debemos de darnos cuenta de que todo deseo está condenado a desembocar en frustración, porque todo lo que se necesita y más está dentro de nosotros. Clarisa. Sí, aquí puede surgir una pregunta importante que podemos plantearnos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de que siempre que deseamos algo y aun cuando lleguemos a obtenerlo, de inmediato aparece otra cosa que ocupa ya el espacio de aquel deseo? Aparece una nueva demanda, un nuevo deseo, una nueva necesidad que probablemente sea pura ficción. ¿Por qué ocurre eso? Realmente es una pregunta que nos hemos de hacer porque nos hemos de responder. La respuesta está dentro de nosotros, evidentemente, ¿no? Pero nos hemos de responder a ello. Es una respuesta importantísima. Sí. ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? Venga, va. ¿El por qué? ¿El por qué aparece deseo tras deseo? Magda. Porque es una cadena. Y una vez has satisfecho un deseo, aquello ya ha perdido el valor de lo que tú ansiabas y ya se encarga la mente de meterte otro deseo. Y ahora cuando ha dicho que ocupa el lugar del anterior, Clarisa, he pensado en cuando operan y sacan un tumor. Muchas veces este hueco lo han rellenado con grasa del propio cuerpo para que no se genere otro. O sea que es como una dinámica que ya tenemos incorporada. Muy diferente una cosa de la otra, pero cuando lo ha dicho, digo, mira, igual pasa cuando sacan ya. Loli. No sé, a mí se me ocurre que, o sea, el que tengamos deseos viene de la insatisfacción humana, ¿no? De ese vacío
que tenemos todos o sea, tenemos un vacío de que nos falta algo y seguramente pues es esta pertenencia que con el todo, ¿no? Y entonces, como todos tenemos ese vacío, buscamos, ¿no? Y entonces, bueno, el hecho yo creo, de ser conscientes de eso te ayuda porque dices, bueno, pues no. Y supongo que, por lo menos en mi nivel, no llego a no tener deseos, pero hay algo que también ayuda mucho, y es decir, bueno, yo quiero algo, intento, pues bueno, trabajar por eso, por lo que sea, ¿no? Por lo que uno quiera, y aceptar lo que te viene, porque dices, pues a lo mejor es que no me convenía, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, no todos los deseos en principio pueden ser o te pueden parecer negativos, que a lo mejor no te convienen, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿no? Un poco, Ramón, que no hay que confundir el deseo con las aspiraciones. Tenemos aspiraciones, intentamos pues llegar, pero ser conscientes de que yo creo que todos estamos rellenando ese vacío que nos viene de esa pérdida de esa unión, ¿no? Y entonces miramos afuera eso. Entonces, bueno, eso a mí me ayuda. Gracias, Entenderlo Loli. así. Muy bien planteado, Loli. Tere. Teresa. Sí, estoy de acuerdo con Loli, no me voy a repetir porque tengo mucho de lo que ha dicho, pero sí voy a hablar sobre la mente que decíamos, ¿verdad? La mente, cuando no lo trabajamos, pues nos dice muchas veces, estás en casa tranquilamente y te dice, anda, ahora vas a ir a esto, ahora vas a ir a que quédate aquí y tal. Cuando trabajamos la mente, somos capaces de decir a la mente, no, tú te quedas y yo me voy. Y es lo que nos pasa muchas veces, yo por ejemplo en mi yoyito y qué gusto estoy y lo tengo que cortar. Y después lo que decía Loli tiene mucha razón. No hay que buscar nada, Loli, de verdad. Tiene mucha razón. Si tu alma está preparada para hacer algo, te venderá. Ahora, ¿qué tenemos que tener? Pues eso, la fuerza de voluntad para que nuestra mente no me diga, anda, déjate en paz, ya lo hará otro. Gracias. Gracias, Tere. Monse, abre tu micro. A mí se me ocurre que tenemos que estar atentos a la voluntad de servicio. Pero de este servicio que no salga del yoyito, sino de nuestro ser, de este ser superior. O sea, hacer compromiso, un compromiso personal para que cada vez estos deseos, porque los tenemos continuamente, sean mejores, pero no para nosotros, sino para mejorar a la humanidad. Y conforme estos deseos los tenga yo y los tenga otra persona y otra persona, esta tela de araña que hay encima de todo el planeta, pues puede ayudar a que estos deseos sean fraternales, que ahora estábamos hablando de la fraternidad, y sean de armonía, y sean de equilibrio. Bueno, es una forma de ayudar al mundo ayudándonos a nosotros mismos. Se me ha ocurrido esto, ¿eh? No... Bueno, todo está bien, pero la pregunta de Clarisa era ¿por qué? Porque tenemos tantos deseos, ¿no? Sí. Y yo creo que la clave aquí la habéis dado un poco todos, pero Loli ha hablado en concreto del vacío, ¿no? Que sentimos. Sí, ¿Y por qué sentimos ese vacío? Y queremos llenarlo, siempre estamos intentando llenarlo con algo nuevo para ver si ese vacío se llena y nunca se llena, ¿no? ¿Por qué tenemos ese vacío? Precisamente porque no nos conocemos a nosotros mismos. En el momento que nos conozcamos, lo sabemos en teoría, ¿no? Tenemos la teoría de lo que somos, pero no lo hemos experimentado. No nos conocemos aún a nosotros mismos. En el momento que nos conozcamos a nosotros mismos, veremos que todo lo que necesitamos y más está dentro de nosotros. Gabriel. Sí, esto relacionado con los deseos,
es algo que hemos venido trabajando en estudios sobre la conciencia con Clarisa. Ajá. Y es, sí, como nos ha dicho ella y como ha hecho Anés, es un juego entre la mente, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Y fuera de eso es algo que está implícito en nosotros, en nuestra memoria, o sea, en nuestro inconsciente. Cuando no se conoce algo, no se saborea algo y no se sabe qué es, no hay deseo. El deseo surge cuando ya se ha tenido, digamos, ya hay los instintos han saboreado, digamos, de este objeto, de este hecho. Entonces, el mismo Krishnamurti dice en el pie del maestro que nosotros los deseos no los debemos de reprimir, que el deseo hay que mirarlo, observarlo, pero transmutarlo, hacer una transmutación para que se desvíe de lo que es negativo o digamos que es dañino para uno y dañino para los demás, a que sea algo que sea productivo para uno y productivo para los demás. Gracias, Gabriel. Clarisa, ¿quieres aportar alguna cosa nueva? Sí, precisamente es esta idea importante que ahora Gabriel también ha tocado, el tema del desarrollo de la conciencia. Nosotros lo hemos de enfocar, me parece a mí, en primera persona, ¿no? Pero para todos, cada uno lo puede mirar hacia sí mismo. Somos de la naturaleza de lo divino, esto es un hecho, somos de la naturaleza de lo divino. Y lo divino se expresa por medio de la voluntad, la sabiduría y el amor divino, si es una trinidad. Se llama el deseo la voluntad divina destronada en gradaciones infinitesimales. Ya no es la voluntad divina, sino el deseo que se manifiesta. Pero como hemos de desarrollar la conciencia, si cuando obtenemos algo que hemos deseado con toda intensidad, hemos luchado, hemos trabajado para obtenerlo y por fin ya lo tenemos, si quedásemos satisfechos con ello, nos quedaríamos detenidos. La vida divina en nosotros, que es nuestra propia naturaleza, no nos va a permitir que nos quedemos parados. Empuja, ¿hacia qué empuja? Si buscamos hacia afuera, termina en frustración, desengaño, etcétera, etcétera. Hasta que nos unamos con nuestra propia naturaleza divina, el deseo por los objetos y lo externo no cesará, porque nunca podrá satisfacernos. Y es importante, si ahora que no he desarrollado esa conciencia, cesase el deseo en mí, ¿qué es lo que me movería y me impulsaría? Nada. Si no he desarrollado la conciencia, nada me movería. Entonces el deseo cumple una función importante dentro del ciclo, el campo de la evolución. Pero aquí es donde llega que ahora hemos de reconocer qué es qué, colocar cada cosa en su lugar e ir deshaciéndonos de todo lo superfluo, etcétera, etcétera, como has estado exponiendo tú, Ramón, todo este rato. Muy bien, Clarisa, gracias. Bueno, seguimos. Sí. Recordamos que hemos de darnos cuenta de que todo deseo está condenado a desembocar en frustración, porque todo lo que necesitamos y más está dentro nuestro. La paz está en nuestra conciencia, porque es la naturaleza misma de la vida y de la conciencia. La vida es belleza, la vida es la bondad y la pureza de la unidad. Pero por el hecho de que luchamos y no dejamos que esa vida fluya desde lo interno, sufrimos por lo que queremos y buscamos en otro lugar, en otra parte. El cambio fundamental es, pues, muchas cosas. Es el cambio desde el egoísmo al altruismo, desde la lucha interna y externa a la paz, desde la fealdad, hay mucha fealdad en nuestro interior, a la belleza y a la armonía. Recordar que decía antes, todos somos egoístas, no hay nadie que se libre, ¿no? Y esta fealdad, dice, hay mucha fealdad en nuestro interior. Y el cambio también desde la belleza a la armonía.
Es el cambio de un estado de ignorancia a un estado de sabiduría. La lucha, el sentimiento de separatividad, es una carga que la conciencia soporta. Sin embargo, la conciencia, quiere afecto, siente vehementes deseos de relacionarse. El egocentrismo es el epítome de la ignorancia. Pensamos que la ignorancia desaparece cuando hemos conseguido lo que normalmente llamamos conocimiento. Pero no es así. Lo que se denomina conocimiento no es conocimiento en absoluto. Simplemente consiste en llenar el cerebro de ideas y de mucha información. Los Upanishads, Lao Tse y otros sabios declararon que el que sabe, no sabe. A veces la gente tiene duda, hombre, hay ciertas cosas que sé, bueno, sabemos tan poquito, y sabemos cosas muy superficiales, pero el fundamento, la esencia de las cosas, no las conocemos todavía, o sea, no sabemos, ¿vale? El que realmente sabe es aquel que realiza la unidad, la cual es también belleza suprema, armonía, paz, amor y la sabiduría que le capacita a uno para actuar correctamente. El conocimiento que no contiene ningún elemento de amor en él no es conocimiento. La sabiduría es tanto inteligencia como amor y es diferente de lo que normalmente llamamos conocimiento. Me gusta poner esta imagen porque hay gente que sabe mucho, entre comillas, ¿no? Y hay personas que están tan orgullosas de su gran intelecto, de todo lo que sabe, que son como el preso que está orgulloso de su gran celda. Así pues, podemos decir que el cambio fundamental es el cambio desde la ignorancia a la sabiduría. Esto quiere decir llegar a ser conscientes de la verdadera naturaleza de la vida, de su significado y de su propósito inherente. Entonces, ¿es que hemos de considerar inútil el conocimiento ordinario? Depende de lo que sea ese conocimiento. Hay conocimiento que realmente es inútil, excepto para fines prácticos. Tenéis que saber algunas cosas, como el camino para ir a casa. Aparte de eso, una gran cantidad del conocimiento que acumulamos es inútil. Pero puede haber también conocimiento útil. En la tradición india se dice que igual que el diamante se utiliza para cortar el diamante, el conocimiento puede usarse para trascender el conocimiento y para obtener una visión interna y una conciencia intuitiva de la verdadera naturaleza de la vida, de su unidad. Así el yo puede escaparse de su cárcel. Entonces, estudiando teosofía es esto lo que estamos haciendo. Estamos intentando utilizar este conocimiento que nos da la teosofía para trascender el conocimiento y convertirlo en sabiduría, en integrarlo. Pero, ojo, hemos de huir del problema de ir acumulando conocimiento tras conocimiento, de saber mucho, de ser muy erudito, de poder citar a Blavatsky, a Nivesa, a este y al otro. Si no integramos esto, si no lo convertimos en nuestra forma de ser, es conocimiento que solamente está engordando nuestro ego. Loli. Yo quería decir que además el conocimiento sin amor es peligroso, porque hay hay mucha gente que utiliza el conocimiento como el conocer es saber cómo va a reaccionar el otro, o sea que el conocimiento, si no va impregnado de amor, de unos ciertos valores, puede incluso llegar a ser pernicioso porque es poder para muchas personas. Sí, sí, así es. Así es. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de cómo somos los seres humanos, de cómo es la sociedad, de cómo manipular a las masas, y este es un conocimiento
Pues nefasto, porque realmente lo están utilizando, es poder que tienen para controlar. Por eso que lo que decías, el conocimiento que no tiene ingrediente de amor no es conocimiento. No sé si alguien quería decir algo más. ¿Clarisa? Bueno. Recordar esto, estamos estudiando teosofía para transformar este conocimiento de las enseñanzas en sabiduría, en comportamientos que se ajusten a este conocimiento. Si no, este conocimiento simplemente es un conocimiento teórico que sirve para bien poco. Es en ese conocimiento, en este conocimiento que puede usarse para trascender el conocimiento, es en ese conocimiento que la sociedad teosófica debe estar interesada y debe proporcionarlo. En una rama teosófica, si un grupo quiere organizar cursos sobre fisiología, botánica, etc., lo cual puede ser útil, ¿no? Debe animárseles. Hemos de preguntarnos, ¿es útil desde qué punto de vista? No es trabajo de la sociedad teosófica ofrecer un conocimiento que sea útil para cosas prácticas, como montar un coche o una radio. La sociedad teosófica debe ofrecer un conocimiento que sirva para transformarnos, no para saber montar un coche o una radio, ¿vale? El conocimiento que nos interesa es esa otra clase de conocimiento que puede indicar el camino hacia una verdad más allá de su propia esfera. Ahora la humanidad necesita ir más allá de la mente analítica, fragmentada, que siempre está diseccionando, comparando y evaluando. Necesita ir hacia otra clase de percepción, para lo cual podemos utilizar la palabra intuición, aunque demasiado a menudo esta palabra se utiliza en un sentido equivocado. Dice la palabra buddhi es mejor, buddhi en lugar de intuición, porque quiere decir despertar de la falsa realidad en la que la mente está cautiva. Es cierto que muchos, me incluyo, ¿no? Podemos hablar de que hemos tenido una intuición cuando realmente es un presentimiento, o más bien una especie de deseo que queremos que se cumpla, ¿no? La mayoría de las cosas que nos ocupan, luchas, esperanzas, lo que alguien dijo ayer, lo que queremos hacer mañana, todo parece importante al momento. Salvo una pequeña parte de nuestros intereses tienen importancia. E incluso esa pequeña parte solo la tiene relativamente. ¿Produce todo esto un despertar para ver cómo es realmente la vida, su sentido, su profundo significado y su belleza? Estas cosas que nos ocupan, las luchas, esperanzas, lo que se dijo ayer, lo que queremos hacer mañana, ¿produce todo esto un despertar? Hay una manera de pensar, de mirar las cosas, que pueda ayudar a todos los seres humanos, no solo a nosotros mismos, a escapar de la prisión del yo y llegar a una realización de compartir la naturaleza de la vida, de compartir nuestro destino común. Si pensamos de esta manera, vemos cuán vital es el primer objetivo de la sociedad teosófica. Fraternidad universal sin distinciones. Y cuando estamos hablando de fraternidad universal sin distinciones, no deberíamos solamente, ya nosotros como miembros de la sociedad teosófica, no deberíamos limitarlo solamente a la humanidad. Deberíamos sentir esta fraternidad con todo. Si la mente puede realizar la fraternidad sin distinciones, si puede liberarse de la dualidad del otro y del yo, y de mi bienestar por encima del de los demás, ¿no es ese un cambio dimensional, un viaje religioso? La transformación tiene un significado realmente religioso y no tiene el sentido que se le da normalmente a la palabra religión. ¿Okay? Hemos creado divisiones con nuestro modo de pensar y se nos ha condicionado a ello. Si pudiéramos liberarnos
de ese condicionamiento irradiaríamos paz y armonía. Hemos hablado alguna vez de los condicionamientos, de los prejuicios, pero realmente hay algunos condicionamientos que tenemos de los que somos conscientes, y son estos condicionamientos los que podemos, digamos, eliminar. Es decir, yo estoy condicionado desde siempre a esto y pues voy a cambiar, ¿no? Pero hay tantos y tantos condicionamientos de los que no somos conscientes, muchos. Y este es el trabajo interno también que tenemos que hacer, intentar conocernos a nosotros mismos, ¿no? Así pues, la fraternidad universal sin distinciones no es una frase hueca, no es una cosa trivial, es el trabajo principal de la sociedad teosófica. La fraternidad es el trabajo principal de la sociedad teosófica. Si no tuviera esa meta, dijeron los maestros, sería mejor que no existiera. La sociedad teosófica sería mejor que no existiera si no tuviera la meta de la fraternidad. ¿Okay? Cuando lo convertimos en algo corriente, sentimos que hemos de ir buscando otras cosas que hacer. Pero no existe ninguna diferencia entre esa fraternidad y la regeneración, porque exige una mente totalmente nueva, una mente sin divisiones, sin distinciones, comparaciones ni evaluaciones. ¿Qué actividad pionera más maravillosa es tratar de crear un núcleo de fraternidad universal? Algunos se preguntan, ¿por qué solo un núcleo? Es evidente que solo podemos empezar con un pequeño grupo que se dé cuenta de la importancia de la fraternidad universal y se lo tome lo suficientemente en serio para tratar de hacer una realidad de esa fraternidad sin distinciones. Tere. Importante lo que estás leyendo, de verdad. Y me vas a permitir, aunque no te guste, decir algo de lo que yo vivo, la fraternidad. Al Día del Pilar, pues siempre se hace una comida en la parroquia solidaria y vienen todas las personas emigrantes que conocemos en nuestra parroquia, que son muchos. Ese día es para ellos, el Día de la Fraternidad Universal, como llamamos, el Día de Hispanoamérica, que se llama. Y no sé si Ramón se acordará, porque ahí es donde fue Ramón una vez a esa fraternidad, hace ya muchos años, antes de conocerlo, y os puedo asegurar, la belleza, te hablo no de guapo ni de feo, la belleza tan grande que es poder estar con estas personas, tratarlas como tú eres, y no imagináis lo agradecidos que son, bueno, no sé explicarme, de verdad, es una paz interior que tienes en tu vida, ¿no? Así que agradezco a Ramón lo que está hablando, porque de eso es la fraternidad. Yo puedo tener mucho conocimiento, como dice él, yo no soy intelectual, no soy, porque no tengo esa capacidad, pero sí quiero ser del corazón. Y cuando yo leo algo, lo ha vivido la otra persona que lo ha escrito, pero sí que puedo coger conocimiento, pero no para quedármelo yo y decir, ay, mira, no, para llevarlo afuera. No sé si me explico. Sí, sí te explicas. Pues es una maravilla poder decir esto, lo he dicho porque está Ramón, si no igual no lo digo, porque a raíz de ahí conocí yo a Ramón, no ese día, en la primera jornada que yo vine de Madrid, y le dije a mi compañero José Luis, digo, a ese señor lo conozco yo, dice, Tere, que ya conoce bastante gente en Cáceres como para que conozca uno de esta raza. Estuve un año allí en Cáceres y estuve en ese evento, sí, sí. Gracias, Tere, gracias. Bueno, gracias a vosotros. Perdonad, es que he hecho algo mío en vez de... Pero bueno. Bueno, estábamos en que algunas personas preguntan por qué solo un núcleo, ¿no? Es evidente que solo podemos empezar con un pequeño grupo que se dé cuenta
de la importancia de la fraternidad universal y se lo tome lo suficientemente en serio para tratar de hacer una realidad de esa fraternidad sin distinciones. Pero un núcleo es una cosa viva y crecerá. Otras personas llegarán a la fraternidad porque verán qué cambio tan glorioso representa. Y estos núcleos, pues, ¿por qué no hacemos estos núcleos nosotros mismos? Aquí un núcleo de la rama, un núcleo de la Sociedad Teosófica Española, un núcleo en nuestra familia, un núcleo con nuestros amigos. Intentar que esos diferentes pequeños núcleos que vamos generando sean fraternales y sean el ejemplo que otros vean para que vean que esa fraternidad es necesaria y además posible, ¿no? Clarisa. Sí, precisamente es en relación con el tema del núcleo. Es evidente que en cada rama, cada grupo de miembros de una rama ha de tender a formar ese núcleo de fraternidad. Ahora bien, el estado interior no es algo que se vea ni que uno diga o publique si es o no es fraterno. Es un estado interior, se trasluce en todo caso en la forma en que nos comportamos, hablamos y tratamos a todo nuestro entorno y a todos los reinos, que lo has dicho antes y es importantísimo, y a todos los reinos, pero principalmente al reino humano por una razón importante, que es con el reino humano con el que existen los conflictos y hay que disolver eso. Uno puede amar mucho a los perritos porque encima vienen y te calientan los pies en invierno, pero puede tener muchos conflictos con las personas y entonces todo esto verdaderamente hay que distinguirlo. Entonces, esos núcleos de fraternidad en las diferentes ramas están unidos aunque nosotros no veamos algo externo, incluso aunque no se diga sí vamos a hacer y porque esto es el núcleo. Es que no se trata de lo que se habla, sino de lo que se vive, de cómo se comporta. Formamos parte de un núcleo que es mayor. Esos diferentes núcleos en las ramas están unidos invisiblemente, pero lo están a núcleos más grandes y así alrededor de todo el planeta. Esto es la imagen aquella que pongo al principio de todos los jueves y que nombro todos los reinos porque nos va penetrando, ¿verdad? Si lo vamos manteniendo vivo en la conciencia, la idea, eso va penetrando. Y es importante, verdaderamente importante, que consideremos este aspecto porque es el núcleo del núcleo. Sin esto no hay nada. Gracias, Clarisa. Bueno, decíamos que... Loli. Con respecto a lo que dice Clarisa, yo creo que cuando la gente realmente está en un núcleo y se siente, forma parte de él, allí se produce una energía muy positiva que tiene mucha fuerza, ¿no? Y esa fuerza de alguna manera se expande, ¿no? Y eso lo sientes, ¿no? Cuando, no sé, no es lo mismo estar en casa haciendo, por ejemplo, una meditación que estar con un grupo en el que tú estás, en el que tú notas que no es tu sola energía, es un montón de energía que tiene una fuerza vital, ¿no? Y es lo que decía Clarisa, ¿no? Luego eso de alguna manera que yo no entiendo, pero sé que se expande. Gracias, Loli. Bueno, decíamos que un núcleo es una cosa viva y crecerá. Otras personas llegarán a la fraternidad porque verán qué cambio tan glorioso representa. ¿Con qué más podemos empezar? ¿Qué objetivo más maravilloso tenemos? ¿Y qué inspiración nos proporcionará si comprendemos el cambio fundamental que ello implica? Estamos acostumbrados a las palabras. Ese es el problema. No profundizamos lo suficiente en la riqueza del significado de la fraternidad. No nos tomamos la molestia de descubrir que cuando la fraternidad sin distinciones se convierta en una realidad, habrá una mente llena de satisfacción, amor, fortaleza, sabiduría, de todo. De modo que no se trata de una tarea
ordinaria. Sankaracharya dice en una obra titulada Autoconocimiento, dice: ¿quién es más loco que el que neciamente se esfuerza en su propio beneficio? Ya sea de una manera pequeña en un círculo reducido o agresivamente en un campo más amplio, ¿quién más loco que el que se esfuerza en su propio beneficio? Es la suprema ignorancia la que hace que uno viva y trabaje para sí mismo. Al contrario, como Buda señaló, igual que una madre protegerá a su único hijo aún a riesgo de su propia vida, de la misma manera nuestro corazón debe abarcar a todos los seres sin límite alguno. Así pues, no demos ya por sabida una verdad como la de la fraternidad. Lo que sabemos sobre ser o no ser egoístas es muy superficial. Hemos de examinar estas cosas muchas veces y en profundidad para descubrir todo lo que ello implica. Si lo hacemos así, entonces podremos ser fuertes para llevar a cabo el trabajo de la sociedad teosófica, que consiste en producir un cambio en la sociedad humana. Y hasta aquí es la lección de hoy. Y quería acabar ahora con una frase de un sufí que me parece que ilustra un poco todo esto y me parece muy bonita, ¿no? Es el señor Bulleh Shah, sufí, que dice: leyendo un libro tras otro, te has convertido en un erudito, pero nunca has aprendido a leerte a ti mismo. Entras deprisa en templos y mezquitas, pero nunca entras en tu corazón. Cada día luchas contra el diablo, pero nunca luchas contra tu ego. Buscas a los del cielo, pero nunca buscas al que está en casa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. La próxima lección también es una lección muy interesante que habla de la regeneración y de los objetivos de la sociedad teosófica, tal como hemos visto en esta charla que se hablaba de que más adelante veríamos los objetivos de la sociedad teosófica. Y esto es todo. Ahora es posible que yo me tenga que callar y que os toque a vosotros. Y bueno, pues ahora nos vemos todos. No hace falta ya que levantéis la mano virtual, ahora sí que os veo si podéis levantar la mano física. ¿Qué os ha parecido el cambio fundamental del que hablaba hoy Radha? Muy bueno. Loli. A mí la verdad es que me está encantando estas clases y esta lectura, ¿no? Porque a veces hay poco que decir, porque es que ya lo dice todo ella y lo dice tan clarito y, no sé, a mí me parece, no había leído este libro y me parece un libro maravilloso, muy sencillo y que a mí por lo menos me entra muy dentro, lo entiendo, bueno, lo entiendo, no sé, yo creo que lo entiendo bastante bien. Otra cosa es luego pero no sé, me encanta, me ayuda mucho, no sé, me aclara, me aclara muchas cosas y es muy ameno y bueno, y gracias también a ti y a Clarisa por irnos también desliando los intríngulis, ¿no? Me encanta, me gusta muchísimo. Gracias. Sí, gracias, Loli. Yo la verdad es que cuando elegí el libro pensé que era una buena elección estudiarlo así en conjunto, porque dice cosas muy interesantes. Y hemos visto dos lecciones que han sido muy interesantes, pero es que vienen algunas otras que son una maravilla, ¿no? Yo no sé vosotros qué opináis, ¿no? Pero a mí la verdad es que me encanta las ideas estas que expone Radha y que en definitiva es lo que estamos estudiando siempre de la teosofía, de las enseñanzas teosóficas, pero explicadas en plan práctico, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto que sabemos, la práctica, ¿dónde está? Conocernos a nosotros mismos, aplicarlas
¿no? Las enseñanzas estas. Vivirlas, que es lo que tenemos que hacer. No sé si... Rada, digo Sí, que Rada Fournier emplea un lenguaje muy sencillo, entonces es muy comprensible para todos, para todas las mentes, las que saben más o son más sabias y las que no somos tan sabias. Me encanta. No lo había leído este libro y me encanta. Muchas gracias, Ramón. Además de sencillo, considero que hay cosas que son sencillas, pero no tienen belleza. Sí. Pero aparte de ser profundos, o sea, yo lo que leo encuentro que es de una belleza, no sé, muy bonito, es que me llega, es así. Yo creo que Rada demuestra con lo que nos dice lo que ella es, y por eso es tan auténtico lo que transmite. Ella era una persona, como nos enseñó Ramón en la primera lección, que poseía esa armonía en sus movimientos, en sus gestos, en sus palabras, esa serenidad. ¿Os acordáis del baile tan bonito? O sea, es una persona que transmite lo que ella es, y por eso nos resulta tan auténtica, al menos a mí. Sí, no, a mí me encanta también porque seguramente Rada, que nació en una familia que eran miembros de la Sociedad Teosófica, su padre fue presidente también internacional de la Sociedad Teosófica, seguramente sabía muchísimo de teosofía, conocía la doctrina secreta, conocía todo lo esotérico, pero sin embargo sus discursos son así como estamos viendo, ¿no? Sencillos, y es la forma de decir, bueno, todos esos conocimientos están muy bien, estudiarlos, porque es aquello de decir, el conocimiento sirve para trascender al conocimiento, ¿no? El diamante sirve para cortar el diamante. Pero esto es lo que necesitamos, practicarlo y aplicarlo, lo que estamos estudiando en teosofía, ¿no? Cuando estudiamos la doctrina secreta, no es para saber mucho de cadenas, de rondas, de razas, etcétera, etcétera. Es para darnos cuenta de lo que somos y tratar de profundizar en nosotros. Y no solamente saber lo que somos y saber todo esto en teoría, sino intentar aplicarlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues Y yo, esto es lo que hace Rada. fíjate que este libro, Usi, cuando entré en la Sociedad Teosófica, le pregunté por dónde podía empezar y me dijo, puedes empezar por este libro, en el año 2000. Pero has dicho una palabra que la iba yo a decir ahora, te hace trascender, no quedarte con la letra muerta, de lo sencillo y de lo humano que es ese libro. Sí. A mí desde luego me encanta el libro este. ¿Qué más? Bueno, pues hasta aquí entonces hemos llegado. Clarisa, si te parece, gracias por haber asistido a esta charla y os espero dentro de 2 martes con la lección que hemos visto antes, la regeneración y los objetivos de la Sociedad Teosófica, que también es una charla muy interesante, ya veréis. Perdona,